¿De dónde? Ahí está. ¿Quedo así? No, voy a quedar acá. Perdón. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Este tema de enfermedades neuromusculares en la UCI es un problema que sí representa grandes desafíos para nosotros, porque básicamente tenemos dos grandes problemas para nosotros, el Guillain-Barré y miastenia gravis. Hay muchas otras enfermedades neuromusculares que como consecuencia de enfermedades de gravedad intensa, como son las hemorragias, como son los traumas, poco podemos hacer por ellos en relación a la recuperabilidad del paciente. ¿Qué pasa con estos pacientes de Guillain-Barré? Nosotros como Centro Médico Nacional, que son los que más recibimos, los recibimos de todo el país. Y casualmente, o coincidentalmente, casi todos de Chiapas y de Guerrero. Algunos del Distrito Federal, pero la gran mayoría vienen de estos dos estados y con predominio muy amplio del estado de Chiapas. Bien, bueno, ya nos presentaron. Y les voy a presentar una estadística nuestra, que inicia en el 2002, que es lo que revisamos para esta sesión, en donde vamos a encontrar, y lo mismo que encontramos nosotros, un poquito de disparidad con lo reportado por la literatura internacional en relación sobre todo a la mortalidad. Sin embargo, de 2002 hasta la actualidad hemos tenido 24 pacientes, hombres 62%, mujeres 38%, con un promedio de días de estancia de 32.4 y con este rango de 2 a 198. Casualmente, el de 2 y el de 198 fallecieron. El de 2 porque llegó en unas condiciones verdaderamente deplorables. Y la mujer chiapaneca de 198 días recién falleció por infección, ¿verdad? Infecciones repetitivas, a pesar de la competencia de servicio de inmunología y de todo el apoyo que puede dar. El centro médico no fue posible detener su deterioro. 6 defunciones en este lapso, que representan el 25% de todos los pacientes y un promedio de edad de 46.9 años con este rango de 15 a 65 y 24 tratados con la inmunoglobulina, solo 3 con plasmaféresis. Aunque el hospital cuenta con servicio de plasmaféresis específicamente, no siempre está disponible. Entonces, muchas veces los pacientes que son enviados a nuestro hospital con solo el motivo de plasmaféresis, se nos queda, ¿verdad? Entonces aquí tenemos problemas. El otro problema que tenemos es miastenia gravis, con 27 pacientes desde el 2002 hasta la actualidad y con predominio muy importante de las mujeres sobre los hombres, 70 contra 30%, y un promedio de días de estancia, mucho menor, claro, de 13.3 y de 20 a 82 días. Aquí también es muy importante, este fue un hombre de Sinaloa, el señor, que finalmente se recuperó totalmente, pero costó verdaderamente trabajo mantenerlo con todo lo necesario durante 82 días de ventilación continua. El promedio de edad fue de 45.9 años, de 20 a 82. Aquí sin embargo, posteriormente con la prueba de Grofón y la electromiografía se hizo el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Por la edad, pensando. Creo que ya soy ya. ¿Tiene qué? Ah, sí, perdón. Entonces, las defunciones, pues fueron 3, que representan en números brutos 11%. Todos los pacientes con miastenia gravis, con inmunoglobulina, y solo 7 con plasmaféresis. Posteriormente vamos a obtener el último capítulo, que es la inmunoterapia. Entonces, estos datos, si ustedes y nosotros leemos la literatura, pues vamos a encontrar que la mortalidad es mucho más de lo que se reporta. Sin embargo, bueno, no era el motivo de hacer el análisis de esto, pero sí representa un gran problema para un hospital que es Hospital de Concentración Nacional. Bien, las enfermedades neuromusculares
¿Por qué ingresan? Pues básicamente por insuficiencia respiratoria e insuficiencia de músculos respiratorios, por inestabilidad hemodinámica, por la disautonomía que se presenta y por exacerbación de las comorbilidades de estos pacientes. Y aquí tenemos una lista que recién publicaron, donde se engloban todas las posibilidades de enfermedades neuromusculares. Como decíamos al principio, son lesiones vasculares del tallo cerebral, cuyo pronóstico, ¿verdad?, generalmente es malo, y lo que podemos hacer por estos pacientes solamente es el mantenimiento. Las lesiones de la médula espinal, sobre todo secundarias a trauma, hematomas y a la mielitis transversa, de los nervios periféricos, donde está el Guillain-Barré. Las vasculitis crónicas frecuentemente llegamos a tener, sin embargo, estos pacientes no son motivo de gran problema porque el tratamiento generalmente son secundarios al lupus, las que tenemos en el hospital. De las demás, como ya no es un centro médico, ya es un centro médico nacional, poco vemos, ¿verdad? La unión neuromuscular, pues la miastenia gravis y el síndrome de Eaton-Lambert, que cada vez va a tomar más importancia. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos gente con mayor edad, gente que desarrolla cáncer y gente que desarrolla este síndrome. De los pesticidas y el botulismo, pues ya no somos hospital general como en el pasado, que venían muchos intoxicados con los pesticidas. De las musculares propiamente dichas son polimiositis, dermatomiositis, distrofias musculares, rhabdomiolisis y las inducidas por alteraciones electrolíticas, de las cuales estas últimas también cada vez vemos menos en el centro médico, y las otras, pues como vemos, son secundarias a un padecimiento de base generalmente sistémica, y la miopatía inducida por esteroides. Bien, cuando el paciente desarrolla la enfermedad neuromuscular, ya en la UCI encontramos, la polineuropatía del paciente crítico, la polineuropatía crónica exacerbada por la enfermedad crítica, y aquí sí, los diabéticos que ya tenían algún problema en el pasado se exacerban en forma severa, o aquellos pacientes que se han recuperado de padecimientos vasculares cerebrales hacen realmente exacerbación crítica de estos problemas. Y la reversión parcial de los bloqueadores neuromusculares. Esto es muy discutible, porque hay quienes dicen que con los nuevos bloqueadores esto no va a desencadenarse. Sin embargo, los que estamos trabajando con esto vemos que si un paciente recibe prolongadamente los bloqueadores neuromusculares, vamos a encontrar a los pacientes que difícilmente reaccionan al quitar el ventilador. Tenemos que esperar un buen tiempo y que a veces no lo podemos explicar totalmente. Bien, y la miopatía del enfermo crítico, que se puede dar en tres grandes categorías, que es la miopatía por caquexia, lo cual sí podemos evitar, la miopatía necrotizante, que es generalmente secundaria a los estados de inflamación sistémica, y la miopatía de filamento grueso, que finalmente es la que la mayoría de los pacientes presenta. Entonces aquí vamos a enfocar nuestra plática en estos dos problemas que son los más frecuentes que tenemos y que los podemos compartir algunas experiencias. El Guillain-Barré, la miastenia gravis. ¿Por qué? Porque comparten per se el que son recuperables. Y recuperables la gente que lo llega a hacer ad integrum, a poder recuperar su vida. Como son, bueno, tenemos algunas muestras, algún médico que está con nosotros, tuvo Guillain-Barré y actualmente trabaja sin ningún problema. Después de algunos años de problemas, él se recupera totalmente. Y podemos conocer a la gente que ha tenido Guillain-Barré, que tuvimos internada y que nos va a visitar recuperando su vida. Entonces, igual los miasténicos, cuando son tratados de forma adecuada y un seguimiento adecuado y tratamiento psiquiátrico, pueden llevar una buena vida después de las crisis miasténicas. Tal forma que estos son los que tienen la característica de ser recuperables. Bien, ¿qué problema nos va a hacer la complicación severa, la disautonomía? Que es una alteración de gravedad variable que se supone con base inmunológica. Se han descubierto estos autoanticuerpos específicos, ¿verdad?, que se unen a los receptores nicotínicos de acetilcolina y que actualmente son englobados como los anticuerpos antigangliósidos. Se supone que estos producen un estado inflamatorio de estos ganglios que impiden la señalización adecuada del sistema simpático y parasimpático, de tal forma que estos pacientes con estímulos viscerales mínimos pueden hacer taquicardia, pueden hacer bradicardia, pueden hacer hipertensión arterial,
sobre todo a veces alarmante, ¿verdad? Sin embargo, generalmente esto es transitorio. Sí hay que estar alerta cuando la bradicardia incide en el gasto cardíaco, ¿verdad? Cuando es muy baja o sostenida, o así la taquicardia cuando excede 140 en forma sostenida, nos va a hacer hipotensión arterial por bajo gasto. Sin embargo, esto puede ser una de las complicaciones severas, sobre todo en los pacientes de mayor edad, en que no toleran estos cambios hemodinámicos secundarios a la disautonomía y son con muchos causantes de muerte, ¿no? De muerte súbita, que en ocasiones se llega a atribuir a que falla del ventilador o falla de algún otro de los apoyos vitales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la disautonomía produce problemas no cuantificables y que cuya detección a veces no es tan rápida, ¿verdad? A veces no se toma suficiente cuidado cuando presentan estas alteraciones. Un paciente que empieza a tener bradicardia, taquicardia, hipertensión, hipotensión, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si es un paciente mayor de 50 años. Bien, aquí a mayor nivel de anticuerpos, ¿verdad? Tenemos más disautonomía y esto aparentemente tiene una relación directa. El Guillain-Barré es la causa más común de parálisis neuromuscular, cuando menos en nuestro centro médico, con una incidencia de 1 a 3 por cada 100,000 habitantes, jóvenes y adultos mayores predominantemente. El 30% de todos ellos van a requerir ventilación mecánica. Y aquí algo muy importante, el 75% presentan disautonomía. De tal forma que esto, que parece ser nada más una consecuencia de la enfermedad, puede ser algo tan importante como la enfermedad misma y puede causar la muerte de los pacientes si no tenemos cuidado suficiente. Y obviamente algunos datos muy generales porque después se va a englobar la terapia, sobre todo la inmunoterapia y la terapia ventilatoria. Es el diagnóstico del cuadro clínico, el líquido cefalorraquídeo después de una semana. Obviamente no vamos a encontrar la disociación albuminocitológica y las proteínas deben ser mayores, de 55, ahí son miligramos por decilitro, ¿no? No, está bien, gramos por decilitro o miligramos por... Y los leucocitos que no deben ser mayor de 10. Sin embargo, sabemos que la cantidad normal son 45 miligramos, ¿no? Y la electromiografía sugiere que que hay desmielinización o pérdida axonal. Entonces aquí tenemos un problema porque inicialmente se pensaba que era solamente desmielinización y decían que desmielinización en parches o en grandes extensiones. Sin embargo, se ha encontrado pues que hay pérdida axonal y esto nos explicaría el estado de algunos pacientes cuya respuesta al tratamiento es muy pobre, donde vemos que no logran mejorar, que no hay la movilidad esperada después de 3 semanas, cuando empieza a haber recuperación como habitualmente se espera, y esos pacientes duran muchísimo tiempo hasta que fallecen. Entonces aquí lo que hay es pérdida axonal. Bien, sabemos que es una parálisis ascendente, puede presentar parestesias en guante y calcetín. El máximo se dice que llega a 1 semana, puede ser a 2 semanas, cuando llega a su estatus máximo de afectación. Y 75% de los pacientes cursan con la afección de pares craneales, faciales y vulvares. Y la variedad de Miller-Fisher, que pues, realmente se caracteriza por areflexia, oftalmoplejía y ataxia. Y tiene menos afección de los miembros. El Guillain-Barré aquí es importante porque antes se decía que era viral, de etiología quién sabe de qué, ¿verdad? Sobre todo estos pacientes chiapanecos que siempre hemos tenido, por alguna razón, muchos pacientes de Chiapas, y en el total, desde 1980 para acá, la gran mayoría de los pacientes provienen de Chiapas. Entonces se pensó algunas cosas extrañas por ahí, pero nunca se comprobaron. Entonces ahora sabemos, ¿verdad?, que se han implicado, algún día. Bien, que se ha implicado el Campylobacter jejuni, el citomegalovirus, Epstein-Barr y el virus de la inmunodeficiencia humana. Y también los postvacunales. Pero ¿qué pasa con estos pacientes de Chiapas? Cuando los interrogamos casi nunca nos dan información. Siempre son gripas o diarreas. Y generalmente las diarreas ahora podemos y debemos buscar el Campylobacter jejuni. Entonces, esto no lo hemos hecho, esto está a la luz ahora y no lo habíamos hecho previamente. Bien,
Aquí es importante que los anticuerpos contra estos gérmenes, ¿verdad?, reaccionan cruzadamente contra el tejido neural, ¿verdad? Y entonces la destrucción es muy impredecible. En cuanto a la miastenia, rápidamente hablamos que son la incidencia de 2 habitantes por cada 100.000, 2 pacientes por cada 100.000 habitantes, con un 15 a 20% hacen crisis miasténica, ¿verdad? Es autoinmune de etiología obscura. Y vamos a encontrar anticuerpos en IgG contra el receptor de acetilcolina, posináptico básicamente, ¿no? El timo es anormal, ¿por qué? Porque se dice, que no está comprobado totalmente, que maneja la producción de los anticuerpos. Sin embargo, los pacientes timectomizados, no todos los timectomizados mejoran como se dice en la literatura. Les quitan el timo, los pasan a la terapia intensiva, y teóricamente debían estar fuera con el protocolo que se tiene de esteroides. Sin embargo, hay pacientes que se complican severamente y no es así. Entonces, el timo tiene aparentemente uno de los efectos reguladores sobre la producción de anticuerpos. Y el 15% de todas las miastenias graves se confina solamente a los ojos. El diagnóstico, pues vemos el cuadro clínico, volvemos a lo mismo, la prueba de tensilón, hidrofonio, la electromiografía que produce disminución menor del 10% del potencial de acción muscular a la estimulación tetánica. Se ven unas ondas muy pequeñas que se van desapareciendo, ¿verdad? Y aquí es muy importante hacer la determinación de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, porque 90% de los pacientes lo van a tener positivo, ¿verdad? Este otro anticuerpo, antitirosin quinasa específica de músculo, también se ha encontrado con alta positividad. Sin embargo, su función estricta parece ser que no está muy clara. Bien, tratamiento lo van a ver más tarde, pero bueno, en general es los anticolinesterácicos, la inmunosupresión, timectomía, plasmaféresis, inmunoglobulina, pero una de las cosas que hay que hacer énfasis es alerta en las crisis colinérgicas, porque en ocasiones, dado que la insuficiencia respiratoria que produce es tan severa que se cree que es una crisis miasténica, y llega y empiezan a pasar más anticolinesterácicos y el paciente se agrava. Y aquí sí hay que tratar de hacer el diagnóstico, ¿con qué? Con los antecedentes de que ha recibido el medicamento. Y con la evidencia clínica de la broncorrea, que no podemos, estamos aspirando continuamente y es una cantidad de secreciones tremenda, hay diarrea. Entonces, sí hay que tener cuidado porque esos pacientes, como las dosis son ajustables, el paciente miasténico difícilmente encuentra una dosis estable durante toda su vida. Entonces las suben cada 4 horas, pueden ser 60 y 30, 60 y 60, 90 y 30. Entonces se va ajustando a la necesidad a través de la vida de estas personas. Y en ocasiones ellos autorregulan esto hasta llegar a tener una crisis colinérgica que sí amerita estar en la terapia intensiva, pero que representa totalmente lo opuesto a una crisis miasténica. Pero el signo pivote es el mismo, insuficiencia respiratoria. Bien. Bien, aquí en la polineuropatía del enfermo crítico adquirida, ahí tenemos que 50-80% de los pacientes con más de 7 días de ventilación mecánica van a desarrollar esta polineuropatía. Prolonga el tiempo de ventilación, el destete se hace muy difícil y prolongado, son frecuentes las reintubaciones y empezamos a hablar de que si no se hizo bien, que si el protocolo estuvo mal, que si nos aceleramos, que si no hubo cuidados, pero en general no pensamos que el paciente puede tener una polineuropatía y presentan mayor número de readmisiones a la terapia intensiva. Bien, la polineuropatía está asociada sobre todo a los pacientes que además desarrollan sepsis y falla o disfunción orgánica múltiple, pero es una polineuropatía monofásica y autolimitada. Puede presentar como cuadriparesia o cuadriplegia y con debilidad en los músculos respiratorios, por lo que en ocasiones se piensa que es exacerbación del padecimiento de base y en realidad lo que tenemos es una polineuropatía. Predominantemente es motora, pocos síntomas sensoriales, ¿verdad? Y es multietiológica, ¿verdad? Aquí se establece que puede haber una falla de la microcirculación, que la vasa nervorum tuvo problemas y que esta perfusión deficiente va a dañar los nervios periféricos, pero en forma transitoria y autolimitada. También se habla del efecto de las citoquinas inflamatorias, que
que aumentan la permeabilidad y que permite la llegada de los tóxicos, haciendo más posible esta polineuropatía. Aquí estuvo de moda hace todavía unos años el estricto control glucémico que preconizaban los belgas, como la doctora Vandenberg, en donde se consideró pues que esto no era la mejor forma de controlar a los pacientes, sobre todo al paciente no quirúrgico, ¿verdad?, que es el paciente que nosotros tenemos. Obviamente el control glucémico debe ser adecuado, sin embargo no tan estricto como había dicho la señora Vandenberg, en niveles normales, lo cual está fuera de la realidad a un paciente que tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Pero bueno, de todos modos el control glucémico todavía hay quienes piensan que la glucemia dentro de rangos normales va a prevenir parte de esta patología. Y finalmente, ¿cómo lo diagnosticamos? Primero hay que pensar en ello y después hacer una electromiografía donde vamos a encontrar potenciales de fibrilación, actividad espontánea normal y unas ondas acuminadas positivas que sugieren lesión por denervación. Y esto, ¿por qué es importante? Porque realmente cuando nosotros hacemos esto y vemos que existe, entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar acelerar el destete ventilatorio, evitar maniobras agresivas para el paciente, porque sí tienen una lesión que se produjo dentro de la unidad de cuidados intensivos, por la enfermedad, por el tratamiento y las complicaciones. Entonces habrá que dar más tiempo, ajustar la nutrición, que es uno de los puntos importantes, y iniciar rehabilitación para esto, ¿verdad? En ocasiones, cuando hay gran duda si realmente tenemos un problema de polineuropatía u otra cosa, pues es necesaria la biopsia. Esto nosotros no lo hemos hecho, pero sí hay que tener en cuenta que esto sucede. Bien, a continuación el doctor Ramírez va a hablar de la ventilación y de algunos aspectos importantes en el mantenimiento de los pacientes, y finalmente el doctor Sánchez Vergara hablará de la inmunoterapia. No tratamos de agotar este tema porque es verdaderamente inmenso, sin embargo los puntos importantes que nos causan problemas, pues tratamos de tocarlos. Gracias.